al tema de la materia prima y del concreto en particular, ¿no? Y le damos al siguiente, David. Dentro de los temas de la materia prima y todo lo que implica el concreto, pues, la propiedad que estamos buscando pues, se llama trabajabilidad, el fraguado, cuánto pesa, resistencia, contracción, adherencia. Que nos genera el concreto, ¿no? Pero muchas de estas pues implican o impactan fuertemente en la materia prima, ¿no? Y empiezas hasta el criterio del diseño del concreto. Entonces tenemos que cuidar bastante esa parte de cómo diseño un concreto para proceso, para pisos industriales. Adelante, David, la siguiente. En el tema de el concreto, pues hay que buscar hasta cuánto calor de hidratación genera nuestra mezcla, la trabajabilidad, las permanencias y todo. Porque todo esto lleva una parte muy drástica de un proceso constructivo, ¿no? Que más adelante vamos a ver pues, en la parte de las fases del proceso determinado, ¿no? Pero pues el cemento juega un factor súper importante y más en este momento que estamos sufriendo una migración a nivel mundial de la utilización de cemento CPC, ¿no? Anteriormente en el mercado había el CPO, pero pues, por todos los temas del cambio climático pues, existe una migración donde pues, los CPC son los que van a ser los cementos que vamos a utilizar para los pisos industriales. Adelante, David, la siguiente. Entonces, dentro de la parte de la materia prima, el agua juega también un factor súper importante, ¿no? Ya ahorita, y con la migración y con todo lo que estamos viviendo del tema del cambio climático, pues ya utilizamos distintas fuentes. Aquí el tema del agua que vamos a utilizar para los concretos es que la tengamos también estudiada, ¿no? Y estudiada para las aguas de segundo uso, porque las aguas de segundo uso también tienen un impacto drásticamente pues, en el tema de que pueden generar alguna retabla de fraguado o algo, o no puede ser una agua idónea. Por eso lo que debemos de cuidar si vamos a usar aguas tratadas o de segundo uso, sí tenerlas súper estudiadas y verificadas que no vayamos a tener algo contraproducente en el concreto. Continuamos, David, en la siguiente. Entonces, el agua y sus componentes pues, pueden generar alguna fuente de contaminación y algunos efectos ya en el concreto y en su uso, ¿no? O sea, realmente pueden generar hasta patologías. Entonces, siempre hay que cuidar de la parte de los componentes del agua, porque al final pueden impactar drásticamente en nuestro producto final, que pues, es el concreto en su estado endurecido. David, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de la parte del agua, pues sí tenemos que tenerla súper estudiada, súper analizada, súper revisada bajo las normas. De hecho, ya viene la norma para aguas tratadas sobre el segundo uso, pues sí tiene ciertos parámetros ya muy marcados en donde debemos de tener los límites y verificados pues, para que de acuerdo al uso en el concreto no nos vaya a generar algún efecto. Entonces yo sí les diría, al menos ahorita en las migraciones y todo, la industria ha adoptado muy bien las aguas y entonces pues, realmente nada más viene siendo la cultura de que todos verifiquemos la calidad del agua como se está presentando y todo. Adelante, David, la siguiente, por favor. En la parte del cemento y que viene ahorita drásticamente con la migración, ya hace algunos años y en este año 2025 posiblemente ya no vamos a encontrar en el mercado ningún tipo de cemento CPO, que tiene un impacto
si no lo sabemos trabajar, si no diseñamos nuestro concreto, si no seleccionamos adecuadamente la parte de los componentes del concreto para pisos industriales, pues el cemento ahorita realmente nos puede jugar ciertos temas en la parte del proceso determinado del piso, ¿no? Yo sí les diría, en la parte del cemento, pues ahorita es progresamente para el tema de pisos industriales, pues estamos cuidando mucho toda la parte de cómo lo vamos a tratar y cuidar y medir todas las propiedades que vamos a ver a continuación. Adelante, David, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de las partes del cemento, también tenemos que considerar, y ahorita que viene una evolución muy drásticamente en los pisos industriales, de hecho vienen los pisos superplanos, traemos el tema también de los grandes espesores, tenemos la parte de los ataques químicos que de repente están sufriendo las superficies planas. Entonces, toda esta parte de los pisos industriales, pues sí hay que tener mucho cuidado y muchas precauciones, ¿no? De hecho, hasta en la parte del uso del cemento que usemos, si no trae una característica de resistencia rápida, el tema de los agregados, la resistencia a los sulfatos, la parte más fundamental siempre de la materia prima dentro de la matriz del concreto para pisos, pues siempre que no sean reactivos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo vamos a ver en la parte de las patologías y todo que se nos pueden presentar en las superficies. Adelante, David, la siguiente. Dentro del proceso del cemento para cultura general de todos, siempre recordemos que es el proceso de caliza y arcillas, y que las cuales las llevamos por lo general a 1450 grados, y lo que sale de este proceso pues siempre viene siendo el clinker, ¿no? En la parte de cómo le controlo el fraguado al cemento, pues viene la parte del yeso, ¿no? Y la parte pues ahorita global pues lo conocemos como el cemento Portland, ¿no? Al final yo les indicaría en la parte ahorita de los EPCs, pues viene la parte de cuánto le adicionamos o cuánto le adiciona la industria del cemento de días pues, para bajar el uso del clinker, que es el que genera mayor huella de carbono, ¿no? Y es una parte que se está cargando por un tema de compensar un poco el daño ecológico que genera la producción del cemento, ¿no? Adelante, David, si no es molestia. Entonces, dentro de todo el proceso, pues siempre viene la selección de cómo yo hago todo el proceso de la producción del cemento, ¿no? Los bancos de materias primas, al final, cómo lo precaliento, qué es lo que estoy usando para precalentarlo y calentarlo, cuál es o cómo lo estoy moliendo. De hecho, en el proceso de moliendas, si estoy moliendo realmente yeso cemento o estoy también ya adicionando una molienda a los fillers que llevan ahorita, y por la parte de cómo lo traslado a los distintos proyectos. Siguiente, David, por favor. En la parte de la extracción siempre se cuida pues, el componente principal y siempre la materia prima principal pues, del cemento pues, viene siendo los bancos de caliza, ¿no? Que en función de su grado de contenido de ¿cómo se llama? De caliza o de hidróxido, y pues es como va produciéndose todo, ¿no? Entonces, en la explotación de los bancos viene desde cómo viene en su calidad la materia y cuánto tengo que hacer de correcciones durante el proceso de la producción, ¿no? Adelante, David, la cortesía. En la parte de la molienda, pues es llevarlo a irlo cambiando, triturando, pues hasta llegar a la parte de la producción de la harina, ¿no? Y su almacenamiento en los almacenes de caliza y todo.
que realmente pues es toda la parte del proceso, ¿no? Al final el fundamento siempre del cemento pues es la producción de la harina cruda, ¿no? Y de ahí pues a qué tamaño lo debo de llevar pues, para llevarlo al siguiente. Adelante, David, por favor. Dentro de la parte del proceso, pues ya en el precalentamiento y en el horno, cuando lo llevamos, pues salen los componentes principales, ¿no? Y de estos componentes principales que se generan durante la fase de calentamiento y de producción del clinker, pues se van formando las materias principales que le van a dar las propiedades adicionales a cada uno de los cementos. Y siempre debemos de cuidar pues, la cantidad del que genera calor de hidratación o cuáles son los componentes que nos van a dar la resistencia. Adelante, David, por favor. Ahí está. En la parte de la molinda, pues es que tan fino o cómo sale nuestra producción de cemento, ¿no? Al final el grado de finura que trae el cemento por lo general lo medimos con el blend, ¿no? Pero el blend también genera un impacto fuerte en la parte de los terminados o del calentamiento y de la resistencia. O sea, un blend muy alto pues, realmente va a tener unos impactos que posiblemente los perdamos en el campo de los pisos, que de repente sentimos que el concreto fragua aceleradamente y todo, y pues no nos permite dar los grados determinados que estábamos previstos para darle a un piso, ¿no? Entonces, siempre viene la parte de que hay que cuidar esta parte de la materia prima, la conozcamos, siempre hagamos pruebas previo para que determinemos si están en los tiempos que vamos a requerir, pues para darle todo el proceso determinado. Adelante, David. En la parte de cómo viene el cemento y todo, pues lo conocemos, pero para nuestro caso nos vamos a enfocar pues, al cemento a granel por el tipo de elemento que generamos. Adelante, David. Y aquí viene la parte de cómo vienen las clasificaciones y todo de los cementos. Mucho tiempo estuvimos con la tipología que manejábamos en Estados Unidos, que eran los tipo 1, 2, 3, pero realmente dentro de la migración de la norma mexicana y todo, pues quedó bien estipulado, pues como los conocemos actualmente los cementos, ¿no? Y con con sus respectivas propiedades y todo del cemento. Adelante, David, lo siguiente. Como lo conocemos nosotros en la industria de la construcción, pues vienen siendo la clasificación como CPE, CPO, CPP y las propiedades adicionales. Todos los cementos a granel son resistencia 40. Y de ahí vienen las otras propiedades que deberíamos de cuidar y analizar, ¿no? Y en función de los usos y todo, pues lo enfocamos y hay que conocerlo cómo va a ser su comportamiento en la parte de una mezcla para pisos industriales. Adelante, David, por favor. En la parte de los agregados, que es la parte más fundamental que vivimos actualmente, pues yo sí les diría, que no vengan nuestros agregados tapados, o sea, granulométricamente sean muy uniformes y todo. Y dentro de la industria nos topamos mucho que nos quitan la grava de media y de 3 octavos. Entonces, nada más hay que tener para la mezcla de un piso industrial, siempre hay que cuidar la compacidad de la granulometría para lograr los mejores empaquetados. Adelante, David. Y aquí viene pues cómo los clasificamos y cómo los vamos viendo y todas sus modalidades, ¿no? Pero la más importante yo sí les diría pues es su litología, sus pesos, porque de repente hay zonas donde tenemos concretos muy densos, muy pesados, hay zonas muy ligeros, pero hay que cuidar toda la parte de las propiedades, ¿no? La parte del tamaño máximo del agregado, que ahorita vamos a ver más adelante, porque debe de llevar el mayor tamaño posible el concreto para pisos industriales. ¿Por qué? Porque al final tiene un impacto muy drástico en el tema de la pasta. La pasta o el mortero que se genera en un piso pues es lo que nos va a generar contracción.
y al final lo que nosotros buscamos como industria en el tema de pisos industriales, pues es que tenga la menor contracción posible en nuestros concretos para tener puntos más estables. Adelante, David, por favor. Entonces, siempre ya debemos de tener ubicado que la frontera pues viene siendo la malla número 4. Todo lo que está abajo de la malla número 4 pues viene siendo la parte de arenas y la arriba es la de las clavas. Aquí nada más siempre con un factor súper importante con la malla número 200 y la pérdida por lavado. Al final, lo que está o se presenta en la malla número 200, pues lo que nos genera mucho pues son temas de contracción y de cómo nos demanda agua una mezcla para pisos industriales. Sí tenemos que cuidar mucho esa parte porque pues, tiene un gran impacto. La siguiente. Entonces, dentro de las propiedades y todo, pues siempre debemos de cuidar sus pesos, ¿no? Sus densidades y todo. Hay zonas donde prácticamente para producir pisos industriales, pues tenemos que llevar agregados de fuera, ¿no? Voy a poner un caso así que traigo particular. Guadalajara, un concreto de línea anda en 2100 kilos, ¿no? Pero su resistencia a la abrasión es muy pobre, ¿no? Entonces, una de las propiedades que debemos de cuidar también mucho pues es la parte de qué tan denso, qué tan sano y qué tanto nos roba de humedad o absorbe estos materiales que al final van a tener un impacto hacia la resistencia a la abrasión. Adelante, David. En la parte de sus litologías y todo, de repente nos topamos sobre la marcha que vienen especificados agregados, voy a poner un ejemplo, calizo, ¿no? Y hay zonas donde no existen las calizas, ¿no? Y todo viene de un tema de las especificaciones y todo, ¿no? A lo mejor quien especifica no sabía que hay regiones donde pues, prácticamente no hay calizas, ¿no? Entonces hay que cuidar bien los orígenes y todo para conocer dónde voy a construir y dónde voy a obtener las materias primas para el final el tema del diseño como indicas ahí, pues debemos hacer una mezcla con los materiales locales de la manera más posible, ¿no? Continuamos. En la parte pues de la naturaleza seguimos viendo mucho por materiales parcialmente articulados, materiales de río y agregados artificiales y todo ahorita con la parte del reciclado de materia prima y todo. Que nada más hay que llevar bien la parte de los controles de los procesos y todo, pues para buscar esa parte de cómo se va a comportar la mezcla, ¿no? Y al final ahorita, pues el tema de cuidar la granulometría es esencial en esta parte de una mezcla para pisos industriales. Adelante, David. Y dentro de las características que debemos de cuidar y de las sanidades de todos los materiales, en este caso para la parte de pisos industriales, pues son las propiedades que debe de tener la mezcla. Y aquí nos va a determinar qué tanto me va a demandar de agua y cuál es el agua límite que puedo yo utilizar para un concreto para piso industrial, ¿no? Yo les indicaría una mezcla para pisos industriales, no debe de llevar más de 175 litros de agua, salvo que lleve un coronamiento en la superficie. Por eso es bien importante que veamos el uso y realmente si va a llevar algunos acabados. Por un decir, una mezcla para que lleve un endurecedor, yo le debo de una patología que sale cuando usamos endurecedores, ¿no? Las migraciones, que al final es una parte de un proceso que lleva un piso industrial. Adelante, David. En la
parte de la densidad, entre más denso y sano esté mi agregado, pues mejor comportamiento va a tener, ¿no? La parte de la masa unitaria siempre hay que tenerlo en cuenta, porque nos va a decir cómo andamos en los pesos y todo, y se debe de considerar para toda la parte de pisos industriales, ¿no? Adelante, David, la siguiente. En la parte de la granulometría, yo sí les diría, cuidemos toda la parte de considerar el tamaño de media. ¿Por qué? Porque realmente la CI 302 pues, nos marca bien la STM que gobierna la pisos, y donde vamos a cuidar drásticamente la parte de cómo yo voy a empaquetar y dónde voy a analizar si traigo deficiencias o no traigo deficiencias. Esa parte ahorita la vamos a ver adelante. Yo sí les diría, cuiden súper bien que la granulometría tenga muy uniforme para que tengamos la mejor capacidad y la mejor densidad de los concretos para pisos industriales. Inge, vamos a hacer una pausa que nos están comentando que el audio se va y regresa, que no se escucha muy bien. Podemos hacer prueba ingreso por su celular y lo escuchamos desde el celular. Le voy a enviar el link para que entre por ahí. Gracias a todos por los comentarios. Vamos a tomar acción para que el resto de la presentación se pueda entender y escuchar bien. Parece ser que ya logró entrar. Ya lo, perfecto, Inge, ya lo escuchamos. ¿Me indican si me escuchan? Se escucha bien. Vale, me indican que sí me escuchan. Ok, continuamos. Entonces, íbamos en la parte de la granulometría y todo, pues cómo viene el impacto y todo, ¿no? Entonces, pues nada más recordemos la parte de cuando hagamos la granulometría, cuidemos toda la parte en forma de las partículas y todo. ¿Por qué? Porque realmente tiene un impacto fuerte pues, en la compacidad que va a traer mi concreto y todo, y en la cantidad de pasta que vamos a generar para un concreto de pisos industriales, ¿no? Un segundo. En la parte súper fundamental es el diseño, siempre diseñamos bajo el concepto de saturado superficialmente seco, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho la parte de cómo se va a comportar el concreto y todo,
Y pues para cuidar esta parte de cómo se comportaría nuestra mezcla, ¿no? Pero en la parte del diseño de la mezcla para piso industrial, pues vamos a arrancar bajo ese concepto, ¿no? Y aquí es la parte fundamental, ¿no? Que es la que les comentaba. Entre más grande yo tenga el tamaño máximo del agregado, menos pasta me vaya a demandar, menos contracción voy a tener. Por eso siempre toda la parte de la CI y la PCA siempre son bien claros cuando nos dicen, usa la pasta mínima necesaria para que los compañeros colocadores puedan dar su terminado y todo, y al final tengamos el menor impacto en el tema de la contracción, ¿no? Entonces, todo eso sí hay que cuidarlo súper bien. ¿Por qué? Porque entre más pasta, que de repente si nos topamos ahí en campo, que hay gente que le gusta mucha pasta, pero al momento ya del uso y de temas de abrasión, pues es cuando sufren muchos temas de patologías en la superficie, ¿no? En la parte de la sanidad, siempre recordemos qué tan resistente es nuestro agregado y cuál va a ser su impacto en el tema de la resistencia a la abrasión. Entonces, entre más denso y más sano sea nuestro agregado, mejores terminados vamos a tener y posiblemente pues, podamos omitir algunas partes de uso de endurecedores, pero cuando tengamos temas de agregados muy, no muy sanos o no muy densos, yo sí les diría, la industria debería de adoptar un poco el uso del tema de endurecedores superficiales. Y por eso vienen las pruebas de desgaste y todo, ¿no? Porque al final hay que ver cómo se comporta más la prueba propia de abrasión, ¿no? Que sí hay que tenerla y considerarla en la parte de los agregados, ¿no? Y ahí vienen los parámetros, pues, de lo que se espera de cómo se comporte nuestra mezcla, ¿no? Y al final, pues lo que debemos de cuidar, pues son todos los temas de las patologías, la reactividad y todo eso. Muchos de los temas de reactividad, yo sí les diría, tienen un impacto sobre el reactivo que se llama agua. En presencia de agua es cuando más los vamos a detectar y todo, ¿no? Y son patologías que por lo general se presentan con el paso de los tiempos, del tiempo, ¿no? O sea, no son momentáneas. Y la parte evolutiva del tema de pisos industriales, pues bien, se vino a dar con la química, ¿no? Yo siempre, cuando doy alguna charla, comento que esta es la parte que nos ayudó ahora sí drásticamente a poder disminuir la cantidad de agua que llevábamos antes en los concretos, ¿no? Y al final, pues, contribuyó muy fuerte al tema de la durabilidad, ¿no? Y viene la parte de que si la coca y todo, sí, los azúcares nos generan retardo de fraguado. Y una sobredosificación de aditivos también nos genera retardo de fraguado. En la parte del piso industrial tenemos que cuidar mucho y hacer siempre en el primer evento o si realizamos una prueba previa de la superficie para evaluar cómo se está comportando la mezcla y todo, pues es la parte fundamental, el tiempo de fraguado porque impacta en el proceso determinado, ¿no? Los aditivos pues ya tienen muchísimos años, ¿no? Realmente no los habíamos analizado tan drásticamente y la parte de la inclusión de aires o los exclusores de aire y todo, porque al final pues lo que estamos buscando en una mezcla para pisos industriales, la tecnología nos ayude pues a contribuir a dejar dentro del proceso el mejor terminado posible, ¿no? La parte de los aditivos, pues realmente ni pinta, ¿no? Es como el 0.3% del total de la mezcla, ¿no? Los distintos aditivos, cómo se van comportando y todo, yo les diría, cuando yo inicié hace 20 años en la parte del concreto, le tenían un miedo a los policarboxilatos, ¿no? ¿Por qué? Porque no los habíamos comprendido, no considerábamos cómo interactúan los policarboxilatos con los aditivos de línea y realmente pues es cuando uno hace un análisis y todo y va a evaluar hasta el tiempo de fraguado, ¿no? Al final yo les diría, la experiencia ya nos indica que el que genera una retarda de fraguado es el de línea, ¿no? Los policarboxilatos nos van a ayudar al tema de la trabajabilidad y todo y del comportamiento de la superficie, ¿no?
Entonces, sí hay que cuidar mucho esa parte de cómo se está comportando la mezcla, ¿no? En la parte de los aditivos, los plastificantes y todo, pues nos dieron propiedades que antes no teníamos, nos dieron cohesión, nos dieron ribología, nos dieron mejores acomodos, nos ayudaron a hacer unas mezclas más trabajables y todo. Pues realmente hay que analizar el uso y los espesores. Por un decir, ahorita que ya andamos haciendo pisos de grandes espesores, pues yo sí les diría, pues ya una mezcla con unos buenos aditivos, pues vamos a tener súper mejores comportamientos y mejores acomodos del mismo concreto durante la colocación, ¿no? En la parte de los exclusores, actualmente existen en el mercado muchas fibras de polipropileno que esa realmente su única aportación es contribuir al tema del agrietamiento plástico. No aporta nada estructural, pero realmente las macrofibras sí son las que nos están ayudando o aportan algo al tema estructural y también las fibras metálicas, ¿no? Que nos han permitido hacer los joints, o sea, losas de gran dimensión, de grandes espesores y todo, pues que realmente pues, contribuye mucho al uso de los pisos, los modificadores de viscosidad y todo. Y recuerden, siempre hay que curar de una manera eficiente nuestros concretos para pisos industriales, ¿no? ¿Por qué? Porque los 3 primeros milímetros son los que yo requiero que tengan el mejor comportamiento, porque es lo que me va a dar servicio. Al final eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y así si se fijan, pues vean todos los componentes de la mezcla y realmente hay algunos que son poco, pero aportan mucho a la propiedad del concreto para pisos industriales, ¿no? Donde sí deberíamos de tener muchos cuidados y precauciones, pues por todos los impactos que generan, ¿no? En la parte de qué es lo que vamos a buscar y cómo vamos a analizar el comportamiento de una mezcla, ¿no? No todo es resistencia. De hecho, si yo hago un concreto muy resistente, puede que lo vaya a hacer muy rígido y nos genere mayor agrietamiento del que estamos esperando, ¿no? El tema de durabilidad, que es fundamental en la parte de un piso industrial, porque yo lo debo de diseñar es profesamente para que me aguante para lo que especificaron que iba a soportar y todo, ¿no? La parte de que debe ser económica, pues por eso debemos de procurar que sean materiales locales, pero pongo el ejemplo, la parte del bajío, que no tenemos materiales de buen desempeño, que nos obligan a llevar materiales de fuera para cumplir las características que uno está esperando, ¿no? El tema de la trabajabilidad, la permanencia, el peso y la parte más fundamental de un piso es la contracción, que debemos de buscar la menor contracción posible pues, para tener la menor deformación en la superficie y más ahorita con el cambio que viene la robótica en pisos industriales, ¿no? Realmente vamos a tener que tener pisos ultraplanos, ya no planos o superplanos como lo habíamos concebido en tiempos anteriores, ¿no? Sí hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? En la parte de las primicias, hay muchos métodos del diseño de una mezcla para pisos y la tecnología para un piso industrial, ¿no? Aquí les voy a comentar la que más se utiliza su servidor para la evaluación y buscar los mejores empaquetados, ¿no? Pero realmente hay varios métodos y cada quien deberíamos de adoptar el que mejor el resultado nos vaya dando, ¿no? Y al final siempre hay que evaluarlo sobre una mezcla en sitio y tomemos las decisiones, ¿no? Al final en la parte de cuando hablan de resistencia y que de repente llego y me dicen, oye, quiero un concreto de 200 para un piso, les digo, no, pues eso ya no sería posible, ¿no? Si se fijan realmente aquí en la parte del ACI, donde nos indica temas de resistencia y de los usos, pues realmente nunca nos habla de un concreto de 150. Al final la banqueta de todos nuestros fraccionamientos, yo les diría,
es una superficie que de uso peatonal y si se fijan aquí, pues es claro, el ACI dice aquí no hay un 150 y la mayoría de nuestras banquetas, de nuestros fraccionamientos, pues tienen una resistencia que no va acorde posiblemente al uso y por eso muchas veces nomás cumplen un solo uso, ¿no? Que es cuando pasa un coche ya pesadillo, pues tronó la banqueta porque pues no tenía ni el soporte ni la resistencia adecuada, ¿no? En el tema siempre la controversia es resistencia a la compresión, resistencia a la flexión o cuál es lo que debo de cuidar. Recordemos que la superficie plana está sometida a cargas dinámicas y entonces pues realmente es un elemento que el 90% está siendo flexionado y el deber ser es que lo consideremos a la flexión, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener la mejor propiedad para cualquier cambio de uso de una superficie plana, ¿no? Un piso industrial, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho la parte de cuál es el parámetro o cuál es la resistencia que va a tener un concreto a la flexión, ¿no? En la parte del ACI, cuando nos dice súper claro cuál es la resistencia, los revenimientos y cuáles son los cuidados que yo debo de cuidar, pues yo sí les diría, al final el análisis lo debemos de realizar desde el enfoque de resistencia a la flexión, el tema del diseño, quien hace el diseño de un piso industrial, pues parte de un tema de resistencia a la flexión, ¿no? Hay que cuidar mucho esa parte del concepto, ¿no? La parte de cómo espero que se me comporte mi piso industrial, ¿no? Que debe de tener un excelente inicio de uso y todo. Yo siempre cuando visito a los clientes y les digo, oye, ACI y la PCA te dicen que debes de diseñar bajo dos conceptos, ¿no? El de uso y el de montaje y construyelo bajo el que mejor, el que te dé la peor condición, ¿no? Y desgraciadamente me ha tocado visitas donde el piso nomás tuvo un solo uso y ya me lo fatigaron porque metieron una grúa que no estaba considerada para montar un equipo y pues prácticamente en un solo uso fatigaron el piso. Entonces sí debemos de considerar los tiempos y todo, la parte del mantenimiento de las juntas, que yo cuando hacemos las visitas y les digo, oye, pues te debieron haber dado un manualito de uso, porque las juntas pues llevan una parte de mantenimiento, ¿no? Y volvemos ahora sí a la parte fundamental de un piso industrial, ¿no? Y los consumos mínimos de cemento. De hecho, ACI, PCA y el TR34 sí son muy claros cuando les hablan de la parte de consumo mínimo de cemento, ¿no? Este es un tema de durabilidad, ¿no? Y siempre hay una parte del ACI, si no me falla el 310, cuando les dice, si te quieres salir de estos parámetros, pues lo tienes que ver con el diseñador del piso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos ni el estudio básico de abrasión, pues yo sí les diría, pues realmente vamos a tener una parte no clara y al final vamos a tener un tema de desgaste de la superficie, ¿no? La parte aquí, si se fijan, a mí me gusta analizar mucho la parte de cómo está la granulometría, ¿no? Cuando ven la granulometría y el gráfico de punto 45, a mí me gusta porque maneja todos los tamaños de agregados y al final ahí es donde yo veo todas las deficiencias que trae una materia prima en los distintos bancos, ¿no? Yo sí les diría, tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? Porque pues sí tiene un impacto muy drástico, ¿no? En la parte de Chilton, cuando, y se los digo, están diseños, yo les digo, oye, pues Chilton es bien, bien bonito, ¿no? Hasta te dice, oye, estás en zona segregable, ¿no? Y te dice, oye, debes de cuidar que estés en la zona rosita, ¿eh? Eso lo ven en ACI 302, que viene claro y conciso cuando les habla de cuáles son las áreas óptimas y todo lo que voy a cuidar, ¿no? También en el ACI 302 van a ver esa envolvente que les dice, oye, debes de estar dentro
del envolvente, ¿no? Y ya cuando vemos un análisis por las granulometrías y todas las deficiencias, cuando uno ve esto y dices, oye, pues vamos directo a corregir todo esto con pasta, ¿no? Y la pasta, pues recuerden, es contracción, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho la parte del diseño y de los temas de la tecnología de un concreto para pisos industriales, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta parte del ACI 302, ¿no? Cuando les digo, oye, y se los digo cuando reviso mezclas que me llegan con cantidades de morteros exagerados, le digo, oye, esto y un relleno fluido es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca consideramos o no tenemos la cultura de revisar realmente cuánto cantidad de mortero o fracción de mortero trae nuestra mezcla. Eso es un análisis fundamental para un concreto para pisos industriales, ¿no? Y entonces yo sí les diría, 50-52 sería un ideal. Si voy a llevar altas dosis de fibra, y se los digo porque de repente, si no me avisan que va a llevar fibra de 20, 30, 35 hasta 40 kilos de fibra, pues yo le tengo que dar cierta mortero para el recubrimiento de los filamentos, ¿no? Entonces yo sí les diría, ahí cuidamos nosotros el 54% de contenido de mortero, ¿no? Porque tenemos que ayudar a recubrir el filamento y a ayudarle a que lo oriente de la mejor manera. Pero sí, mucho cuidado en esta parte, ¿no? En la parte de siempre que me dicen, oye, y el agua, les digo, ahí están estas dos tablitas son de la PCA. Si se fijan, son unos monogramas bien bonitos porque lo primero que te dicen cuánta contracción quieres y ahí está el contenido de agua que va a llevar. Y el otro, pues viene desde el contenido de agua que traes, la resistencia, el revenimiento, y pues ya te va guiando de la manita, pues para que vayas calibrando cómo debe de estar sembrado tu diseño, ¿no? Son herramientas que les va a dar mucha información de realmente si mi mezcla va a ser o va a tener un excelente comportamiento, ¿no? Esas partes, pues sí las debemos de cuidar, ¿no? La parte de la contracción, que muchas veces vemos este monograma para hacer unas lositas, pero fíjense en las notas. Y yo les digo, siempre lean las pequeñas partes de la nota, ¿no? Ahí les habla de 520 millonésimas de contracción, ¿no? Pero también vean la parte les dice de 36 a 24 veces, muchas veces fue el ideal, ¿no? Yo les diría, ahorita ya brincamos la barrera de los yoiles, el contracción compensada, los postensados, y entonces pues realmente debemos de forjar nuestros criterios y nuestros comportamientos. Aquí estas fotos son de un detalle de un joyless, pero yo les diría a los compañeros de Dramix tienen un manual bien bonito de detalles constructivos que yo les he dicho, no lo han difundido como debería de ser, porque ahí vean cómo debe de armarse la junta armada o la cocinó y cómo se va a comportar realmente en un joylet, ¿no? Entonces yo sí les diría, acérquense con los compañeros de Dramix y que les compartan su manualito y todo, que yo les diría este debería de ser de uso global para todos nosotros porque vienen todos los detalles constructivos, ¿no? Ya para evitar el fisuramiento, que de repente es un tema de reclamo ahí en campo, ¿no? Pero si hubieran detallado correctamente, pues yo les diría, no tendrían detalles. La parte del proceso del acabado, y por eso viene la parte de que yo debo de diseñar la mezcla para toda esta parte del proceso, ¿no? Desde la parte de la corrección en los trayectos y todo, pues sí debemos de cuidar mucho la parte del proceso, ¿no? Y si voy a usar dobles o sencillas, y en qué momento le debo de entrar, y la parte del proceso. Y siempre esto, lo vuelvo a reiterar, a mí me gusta ir a los arranques de los proyectos y hablar con el que lo está colocando para decirle, oye, está bien el tiempo, quieres que le recorte o le aumente. Eso también va en función de la cuadrilla, pero también les digo, oye, la pasta sí te está ayudando
al acabado o quieres que hagamos un pequeño ajuste y todo, pues para ayudarles a tener los mejores terminados y todo. También la parte de la integración de los endurecedores, de ir a ver cuántos filamentos quedan expuestos cuando llevan dosis altas de fibra, si realmente hay que ponerle un endurecedor por un tema también de estética y todo. Pues son todas las partes que conllevan la parte del proceso de un piso industrial que debemos de cuidar y eso es tecnología del concreto, jóvenes. En la parte de la planicidad, que yo les diría, ya estamos migrando a los ultraplanos arriba de 100, pero realmente cuando nos dicen, oye, un piso de 50, pues ¿cuánto es la deformación permisible? Si se fijan, son 3.17 milímetros, ¿no? Entonces, nada más para que se vayan dando esa parte, pero la tecnología, si yo no hice una buena mezcla, pues yo sí les diría va a tener un impacto muy drástico en la parte del terminado, ¿no? Entonces ahí para que lo vayan considerando, ¿no? En la parte de la resistencia a la abrasión, el concreto por sí solo pues ya tiene cierta resistencia, pero si yo lo densifico pues va incrementando, si le voy aplicando algún endurecedor, yo les diría algo que ya debería de venir casi como una especificación, es que los andenes de carga y descarga de todos los almacenes que estamos haciendo y pisos y deberían de llevar a endurecedor mineral o metálico, dependiendo del uso y de las repeticiones a los que están siendo sometidos, ¿no? Y realmente cuando les digo al usuario final, pues es que nada más debiste haber usado en esta sección, no es todo el piso, pero les va a contribuir mucho pues a tener la superficie más durable por mucho más tiempo antes de darle algún mantenimiento y todo, ¿no? No que ya cuando acordamos, pues ya están fatigados por tantas repeticiones que no las tenían consideradas, ¿no? Y a mí, este es un proyecto Almex, que fue un proyecto bien bonito, donde prácticamente pues fueron losas de grandes dimensiones, gran espesor y todo. En estas, pues prácticamente llevó 30 kilos de fibra y yo les diría con un gran acabado y todo y una superficie uniforme y todo. Y pues ya cuando vemos estos pisos se ven súper estéticos, ¿no? Al final tienen un súper comportamiento y todo cuando ya están en uso y todo, ¿no? Al final vean toda la parte del detallado, que esto viene, les vuelvo a reiterar, en el manualito de Dramix, de detalles constructivos. Cuando uno los ve en campo, cómo se van ejecutando y todo, pues se queda uno fascinado de que alguien sí hizo su chamba, ¿no? En este caso el especificador y todo, pues siguió toda la parte de los procesos y todo, ¿no? Y yo sí les diría, pues súper padre y eh, súper eh, ideal, el cliente queda súper satisfecho, ¿no? Cuando ya ve todas estas partes del proceso, ¿no? Y pues ahora sí llegamos a la parte de dudas, preguntas y todo y también pues aquí anda Rubén para los temas estructurales, ¿no? Que de repente no lo consideramos, pero yo les diría el soporte y todos los refuerzos y todo pues tienen una razón de ser en un piso industrial actualmente. Excelente, Inge. Excelente. Perfecto. Creo que Aquí voy está... a quitar y poner el micrófono, David, porque por los temas de comunicación que tuvimos. Sí, perfecto. Listo.
que es porque está el audio en su computadora también. Sí. A ver, quito la computadora y te escucho acá por el cel. Mejor, sí. Creo que queda Ahora bien. sí. Eso, ahora le escuchamos bien. Perfecto, Inge, ya tenemos bastantes preguntas aquí en el chat. Le empiezo a leer y vamos a la respuesta. Entonces, la primera pregunta de Alejandro Durán dice, ¿cuál es la separación de las juntas que se pueden lograr en los pisos jointless? Inge, ahora está Creo- mute en el celular. ¿Ahí me escuchan? Sí, está bien. Ok. El ancho de la junta va a ser como de 2 centímetros, ya cuando sufre la contracción total del concreto. Entonces la junta armada por eso viene detallada. Si se te presenta ese ancho de junta, también ahí te dice el ACI y la PCA que debes de sellarlos con un elastomérico o con un semirrígido, dependiendo del uso. Excelente. Bueno, esperamos que con eso haya quedado resuelta, Alejandro. Si no, ahí tenemos en pantalla el correo del ingeniero Miguel Ángel. La siguiente pregunta es, en términos de contracción, ¿cuál es el valor que usted recomendaría para el diseño de una mezcla? No le escuchamos. Al parecer está en mute. No. O ingeniero Ahí me Rubén, indica si ya me escuchan de nuevo. ahí se escucha bien. Ok. Comentaba, 450 o menos. Actualmente viene una nueva tecnología de reductores de contracción que nos van a ayudar a brincar la barrera de las 450 millones. Excelente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de José Alfredo Méndez y él nos escribe, ¿podemos decir que para un mejor comportamiento del piso industrial debería especificar agregado de 1 pulgada a 1/4? De una y de hecho, de pulgada para arriba sería el ideal, ¿no? El mercado, por lo general, usamos 1,5. Últimamente he visto proyectos donde, para empezar, traen espesores como de 30 centímetros o arriba de 20 centímetros y quieren 3/4. Entonces es cuando les digo, oye, pues ahí vas a tener contracción porque pues es mucha pasta, ¿no? Ok, gracias. Excelente. Y tenemos todavía otra preguntita por acá. Esta es de Miguel Fernando. Él dice, ¿qué contribuye para que una losa que estuvo perfecta durante 2 años, de pronto se abre 1 pulgada la junta al centro, tiene un dentellón perimetral? Ok, de hecho ese te va a ayudar mucho si lees un poco el TR34, porque ahí te va o ahí vas a ver que hay una sección débil. De hecho, cuando construyes un piso de grandes dimensiones y todo, o hacemos tableros muy grandes en un piso industrial, siempre va a haber una sección donde va a abrirse más la junta, ¿no? Pero es un tema también que contribuye la parte de las cuestiones térmicas, pero también viene la parte si omitimos algo. Perdimos el audio. Ya no lo escuchamos, Inge. Ahí lo volvemos a escuchar. No, se perdió otra vez.
No le estamos escuchando, Inge. Inge, ahí nos escucha? A ver, si nos puedes repetir la pregunta, por favor. Porque Sí. no escuchamos a Miguel. La pregunta dice, ¿qué contribuye para que una losa que estuvo perfecta durante 2 años, de pronto se abre 1 pulgada la junta al centro, tiene un dentellón perimetral? Bueno, pues como intentaba comentar Miguel, sí hay que revisar sobre todo la base, ¿no? Porque pues algo tan drástico después de 2 años, pues sí es sospechoso del subsuelo, ¿no? Más bien de la base, ¿no? Todavía no te escuchamos, Mike. Todavía no te escuchamos. Entonces, sí es de llamar la atención Escuchan checar de la nuevo. geometría. Ahí va. Ok. Comentaba del TR-34, ahí van a ver que les habla de un detalle constructivo que es un punto débil, y la otra es si no tengo sistemas de transferencia, ¿no? Que hay veces que omitimos los diamonds o las barras y al final existe esa deformación. Muchas gracias. Con eso queda completa la pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Hay algún instrumento para realizar las diferentes etapas o tipos de pisos y concretos para pisos superplanos o industriales? Sí, de hecho, ahorita viene para los pisos superplanos y viene la corrección, ¿no? El ideal es que buscáramos que la mezcla fuera lo más estable volumétricamente. Si no, vas a tener que hacer alguna parte de mediciones y desbastes en secciones donde no cumplas los temas de planicidad. Viene mucho el piso de pasillos angostos que van a tener estantería de gran altura. Entonces, hay muchos procesos pues, para buscar la corrección de las planicidades. Buenísimo. Excelente. Tenemos otra pregunta muy interesante por acá de Delfino Zamorano. Él nos pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo entre tiro de ollas? Ok, va en función de la cuadrilla y del método de colocación. El ideal es que estemos entre los 10 y 12 minutos entre olla y olla para colocar. El ideal es que el tiro no se alargue mucho porque recordemos que es una parte de proceso constructivo. Entonces, si yo hago una franja muy ancha, pues también voy a tener ciertos impactos. Excelente, Inge. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Sabdi Sánchez. Ella nos pregunta si es importante la combinación de acero y concreto para un piso industrial o con un MR de baja contracción cumpliría con la función del acero. Yo te diría, el acero o los refuerzos de fibra actualmente van en función del uso. Yo te diría, esa sí tendría que ser 100% del proyectista, que te debería de indicar si lo necesita o no lo necesita. Yo te diría, actualmente el uso de la malla electrosoldada, eso y tirar el dinero es lo mismo en un piso industrial. Lo que debemos de buscar es un refuerzo de fibras o dejar un acero de refuerzo 5 centímetros abajo del nivel determinado. Eso te va a llevar mucho al tema de deformaciones, alabeos y un mejor comportamiento de la superficie. Así la PCA te indican que en esa posición el acero es para soportar las deformaciones y te ayude a la zona de esfuerzos. Perfecto, excelente. Tenemos todavía otra preguntita más de Juan Carlos González. Él dice, ¿qué es más recomendable? ¿Un piso jointless con fibra metálica o con refuerzo de acero? Yo te diría, si te quieres evitar el mantenimiento de juntas, un joyless.
O sea, así fríamente. Al final, todo este tema del piso industrial, entre menos juntas tengas y menos mantenimiento tengas, vas a tener mejores comportamientos. Muchas gracias. Muy buena respuesta. Y pasamos a la siguiente pregunta. Es de Francisco Flores. Él dice, ¿qué tan favorable es usar junta cosinus cuando tenemos un concreto baja contracción de 450 millonésimas? Es súper recomendable. Yo te diría la junta Cusinó y sobre todo en andenes y en entradas a pasillos y pues te va a hacer una mejor transferencia de esfuerzo, se te van a despostillar menos las juntas y vas a tener una vida útil mucho mayor, ¿no? A mí si me indicaras, hay veces que les digo, si hiciéramos realmente la ingeniería y yo rentara, por un decir, las juntas longitudinales abajo de la estantería y todo eso, pues ahí le quité mantenimiento. Y si metiera juntas Cusinot nada más en la sección del pasillo, pues yo sí te diría, pues ya mataste muchos de los temas de mantenimiento, mejor comportamiento de la superficie. Gracias, Inge. Por aquí hay una pregunta común, que si vamos a compartir la grabación. La respuesta es sí. El día de mañana les vamos a hacer llegar el link de la grabación a sus correos. Y bueno, sobre la pregunta que nos hicieron hace un momento de una losa que estuvo perfecta y se abrió, nos comentan que es una cancha de pádel. Eso fue lo que se abrió la junta. Ok. Y de hecho hace unos 15 días una persona me decía de una cancha que estaban proyectando una cancha de pádel. Y yo sí le dije, a ver, tienen que checar primero hasta el soporte, ¿no? Muchos temas de las juntas se abren también por el soporte, ¿no? Si yo no tengo... Inge, lo perdimos. Lo perdimos otra vez. Lo dejamos de escuchar a la mitad de la explicación. Bueno, ingeniero Rubén, en lo que se conecta otra vez, continuamos con la siguiente pregunta. Sí, sí, sí. Perfecto. Nos pregunta Johnny, ¿cómo se determina el uso de un concreto con tracción compensada en una losa? ¿O por qué no usar solo un concreto bajo contracción? ¿O por qué no usar qué, perdón? ¿O por qué no usar solo un concreto baja contracción? Bueno, ¿cómo se determina? Se determina mediante una prueba estándar, una CTM, y esta refiere a especímenes pequeños de 3 por 3 pulgadas por 12 pulgadas, en donde se miden las deformaciones que tiene ese concreto. Cuando se diseña un concreto baja contracción, pues se hace un diseño de mezcla apropiado con la combinación de agregados, sobre todo granulometría, aditivos, si fuera el caso y demás. Y con eso se busca que esas contracciones no sean superiores a las ya mencionadas como 450, por ejemplo. ¿Por qué es ideal ocupar un baja contracción en pisos industriales? Porque justamente vamos a controlar de mejor manera el acortamiento que de forma natural tienen los concretos y con eso pues, mejorar el desempeño en los pisos. Entonces, siempre la recomendación de cualquier proveedor de concreto será usar la mejor baja contracción que esté disponible en el mercado, ¿no? ¿Cómo alcanzarla? Pues tiene que ver precisamente con el diseño de los expertos en calidad que conocen
la cantidad de agregados, su granulometría individual, pero también en conjunto y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esa parte de usar un baja contracción en los pisos. Muchas gracias. Excelente. Y nada más para complementar un poquito la pregunta, o sea, el uso. Y voy a irme donde estamos usando mucho contracción compensada en cámaras de refrigeración. Hay zonas donde el mantenimiento de una junta ya está muy complicado. Yo sí te diría, siempre busquen el uso y entre menos juntas, el mercado ya lo marcó la pauta, entre menos juntas tengas, mejor superficie plana vas a tener. Buenísimo. Gracias por la aportación, Inge. Siguen llegando otras preguntitas. La siguiente es de Juan Carlos González. En un proyecto tengo un piso con 3 espesores diferentes. ¿Qué tan conveniente es homologar a un espesor? Este caso contempla un piso de 20 centímetros de espesor jointless con fibra a razón de 25 kilos. Ahí que esa es tuya, Rubén, 100%. Bueno, pues realmente homologarlos a todo un espesor, pues será una solución que no necesariamente va a ser la mejor económicamente hablando. Y a donde quiero dirigir el tema es hacia la magnitud de las cargas. Si para una cierta zona tienes 15 centímetros, seguramente ahí tus montacargas, tus racks, tus cargas puntuales o distribuidas no serán de la misma magnitud que en la zona donde te requiere, por ejemplo, 25 centímetros de espesor. Entonces, justamente la pregunta es muy buena porque se necesita una ingeniería, ese es todo un tema en el mercado, se necesita una ingeniería especializada que ayude a diseñar las franjas de transición. Esas franjas de transición, pues, harán una transición precisamente del espesor. ¿No? Dejar un escalonamiento brusco de 25 a 15, este, se puede, hay que hacer un diseño de pasajuntas especial, pero idealmente, o para tener menos cantidad de problemas, pues es mejor diseñar una franja de sección variable que ocupará por ambos lados pasajuntas, pero que su diseño puede ser un poquito menos robusto que si hacemos un escalonamiento forzado, ¿no? Entonces, que quiero redondear con el tema de la ingeniería. Somos muy dados en el mercado mexicano a que el contratista se haga responsable de todo, ¿no? Y hay, perdón que lo diga, pero creo que hay poca cultura de hacer una ingeniería estructural de los pisos. Sí hay casos en los que existen, pero también es muy importante que en donde no haya, siempre haya un consultor externo especializado en pisos industriales. Porque suele pasar también que hay calculistas que han hecho toda la vida la mejor edificación vertical optimizada para resistir sismo, viento, etcétera, y de un día a otro diseñan un piso industrial y hay muchas diferencias de diseño con la experiencia respecto a cambiar o intentar cumplir normativas y demás de edificación vertical con edificación de este tipo, ¿no? Que la voy a llamar por ahora edificación horizontal o superficies planas apoyadas sobre terreno, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es buscar un asesor externo de ingeniería estructural que logre hacer ese tipo de especificaciones de transición de franjas de espesores, de diseño de cargas puntuales, y toda esta ingeniería abarca incluso el diseño de la base, ¿no? O por lo menos la deformación que tendrá la base, ¿no? Entonces, sí me pareció muy buena la pregunta y sí la recomendación es siempre solicitar asesoría acerca de un diseño estructural, ¿no? Excelente. Buenísimo, muy completa la respuesta. Nos llega otra de Palmira. Ella dice, ¿existe alguna tolerancia aceptable respecto a la cantidad de fibras expuestas en la superficie del concreto terminado? ¿Y dónde se puede consultar esta especificación? Pues yo les diría, esa Dramix es el experto y todo, pero si no me falla, y de hecho es una especificación europea, y te habla de 9 filamentos por metro cuadrado. Serían los filamentos que tendrías que ver. Allí siempre recuerda, primero es que la mezcla esté diseñado es profesa para esa parte.
¿Por qué? Porque últimamente en el mercado somos muy dados a que me piden un concreto para un piso, pero nunca indican que en obra le iban a adicionar la fibra. Y esa parte es, la mezcla no lleva el mortero necesario para la parte del recubrimiento. Por eso siempre al inicio fue especificaciones y todo, pues para darte el mejor producto y se diseñes profesamente pues para lo que se le va a llevar y adicional. Correcto, Inge, gracias por el aporte. Y sí, complementando, pues en un metro cuadrado van a haber 4.000, no sé cuántas fibras. Entonces, por eso la norma acepta esa tolerancia de al menos unas 6 a 10 fibras expuestas por metro cuadrado. Es muy baja en relación a la cantidad de fibra que estás agregando a un pedazo tan pequeño de concreto. Ahora, siguiente pregunta dice, cuando en algunos concretos van algunos ductos, ¿cuánto es el máximo de diámetro de los poliductos para los pisos superplanos? Ahí te hablan, Rubén. Esa es una parte, porque viene una parte de recubrimientos y todo, pero ese ya es un tema estructural. Bueno, no sé cómo abordar la pregunta porque no me quedó muy claro. Cuando mencionan ductos, yo lo primero que pienso es en un piso postensado, ¿no? Que no es el caso de la charla de hoy, por cierto, ¿no? Entonces me voy a alojar a la parte de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay un registro a la mitad de una losa grande, pues efectivamente necesitará llevar sus ductos, ¿no? O algún otro tipo de instalación como contratraves para recibir cargas puntuales muy altas o apoyos para equipos especiales. Entonces, sí también es necesario ahí la parte de ingeniería estructural, sobre todo para primero comprender si dadas las cargas que se tienen, ya sea por equipo, por vehículos o por la razón que sea, si hay que hacer un switch entre un piso industrial como tal, que es una placa que transmite carga, pero que también permite una circulación muy buena, vamos a decirlo así. Hay que estar muy pendientes de si en realidad lo que necesitamos es una losa de cimentación. Y en ese caso de losa de cimentación, pues alojar los ductos tendrá que llevar su propia solución técnica, ¿no? Puede ir forrada con algún tipo de malla o puede ir alojada, ahogada en un elemento adicional. Incluso eso puede reflejar ciertos cortes o juntas constructivas precisamente en la losa de tránsito, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir algo tan puntual porque la pregunta es muy amplia, ¿no? Entonces, si hay una recomendación de cuántos ductos o algo así por el estilo, la verdad es que es complejo decirlo. Más bien yo rebotaría la pregunta diciendo, hay que revisar el proyecto para ver qué tipo de solución técnica se le puede dar, ya sea aislarla o ahogarla o incluso cambiarla de ruta, ¿no? Si es que esa es la solución, ¿no? Gracias, Inge. Tenemos 3 preguntas más. ¿Cómo van de tiempo? ¿Vamos bien? Sin problema. Pues Vamos sí. adelante. Bien, que quede en compensación de lo que nos pasó al empezar, pero Sí, Sí. gracias. muy a gusto. Vale, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué tanto podría ampliarse la separación entre juntas de control cuando se utiliza refuerzo con fibras? Por ejemplo, en una losa de 15 centímetros de espesor. Y ahí te va. Y de hecho, te digo, debe de venir una actualización por el uso de fibras y macrofibras. De hecho, Dramix ya también maneja su macrofibra y todo, ¿no? Entonces, yo te diría, un estudio reciente que Rubén está próximo también a publicar, y yo te diría, hicimos una losa de 15, pues, de 5 por 20 y no se ha fisurado ni nada. Pero va en función de la investigación y todo. De hecho, hemos hecho losas de 15 por 15 con refuerzo de fibra y yo te diría sin detalle. Pero yo ahí le pediría a Rubén que abundara porque siempre va a ser un tema de ingeniería, ¿eh? O sea, realmente por eso si se fijaron en la nota que decía de ahí
Tradicionalmente se han hecho las losas cuidando 36 y 24 veces el espesor, pero este mercado va evolucionando y realmente pues ya va a ser un tema de ingenierías y realmente de que la evaluación de cada uno de las dosis de fibra nos van a permitir, como ya ahorita lo tenemos, un joyless donde ya podemos hacer piedras de 40 por 40, yo te diría, y con buenos resultados. Pero sí va en función de eso, pero siempre va a ser un tema estructural. Adelante, Rubén. Sí, y que no nos espante la palabra estructural, más bien es un tema de diseño, de ver cuál sería el costo-beneficio, cuál es nuestra mejor opción para el uso que el piso va a tener. Como la pregunta directa es, ¿cuál es la separación recomendada? Otra vez, no podemos dar recomendaciones, porque son aleatorias, ¿no? Y son funciones del piso, pues sí, del piso y de su uso. Efectivamente, el mercado ha evolucionado y pasamos de una receta dogmática de 24 a 36 veces el espesor, que a mí siempre me causó mucho ruido cuando yo empecé hace como 15 años en esto de los pisos. Pues yo decía, pues es que todo el mundo va a escoger 36 veces, ¿no? Y 36 veces el espesor de 15 centímetros, pues son más de 7 metros, ¿no? O no, perdón, 36, pues, como 5 o 6 metros, ¿no? Por ahí así. Y efectivamente, si nos atrevemos a colar un concreto, un piso de 15 centímetros, y solamente porque alguien dijo una regla que 36 veces el espesor son 6 metros o lo que sea, pues esperamos un agrietamiento pues fuerte, ¿no? Porque no estamos introduciendo el tema de la baja contracción, de la capacidad de carga de la base, y del diseño propio de la mezcla, ¿no? Entonces, efectivamente, el siguiente paso después de esa recomendación, pues es conozcamos los concretos, diseñemos adecuadamente las juntas de contracción, que también por ahí yo he aprendido también en el mercado que no nos gusta llamarles juntas de control, porque en realidad no controlamos nada, es una junta de contracción para alojar ahí precisamente el acortamiento que la losa de forma natural va a tener. Y en esta parte de la evolución, en parte de la investigación, efectivamente, nos dedicamos a evaluar dosificaciones, tipos de fibra y la capacidad que pueda tener en el campo, es decir, en una prueba real, hasta dónde es posible ampliar la separación de cortes. Eso es lo que ya estamos a punto de sacar. Y en esas evaluaciones, pues hacemos la contabilidad de fibras expuestas, que fue algo que ya se mencionó, de densidad de agrietamiento y demás, ¿no? Entonces, realmente sí es un tema de ser muy puntuales con las soluciones en temas de tipo de fibra, en temas de cantidad de fibra, en temas de separación de cortes y demás. Y las recomendaciones generales quedarán ahí, pues, lo voy a hacer así sin responsabilidad, ¿no? Porque recomendar sobre un proyecto que no conocemos, puede ser, pues, no peligroso porque los pisos industriales no se caen como las edificaciones verticales, pero puede ser un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando haya un acercamiento específico de un proyecto y demás, con gusto se pueda revisar, proponer nuevas ideas y demás, ¿no? Correcto, puede resultar costoso el tema de reparación de juntas o de Correcto, grietas. correcto. Sí, incluso el desempeño que quiera el usuario final, ¿no? Un piso industrial muy bien hecho, con separación de cortes a cada 3,5 metros, puede funcionar muy bien para quien lo construye, ¿no? Pero si ahí va a haber una circulación intensa de vehículos, montacargas, puede ser, en el corto, bueno, en el mediano plazo, puede ser un tema de costo de mantenimiento bastante alto, ¿no? Entonces, sí es bueno tener varias áreas de comunicación. Perfecto. Bueno, penúltima pregunta y creo que va muy relacionada con lo que acaban de preguntar es, ¿cuáles son las principales causas por las que un piso industrial falla por paso de tránsito? Más bien yo te diría, y lo acabo de ver no hace más de 15 días, ¿no? O sea, actualmente en el mercado se andan construyendo muchas naves que las nombramos especulativas.
sea, no sabemos realmente cuál es el uso o cuáles son las cargas y toda esa parte, ¿no? Y yo sí te diría, si al final debemos de entregar al usuario final, pues los límites, un manual de mantenimiento, yo les digo, deberíamos de entregarle eso al usuario, ¿no? Donde le digamos, ah, mira, tu piso aguanta tanta carga, hay que hacerle estos mantenimientos, estos cuidados y estas precauciones y todo. Y yo te diría, y lo dije en la plática, yo he visto pisos de un uso, ¿eh? Donde lo fatigaron, donde excedieron la carga a la que estaba sometida y todo, ¿no? Entonces yo sí les diría, si lo diseñamos es profeso para el proyecto y todo, pues siempre te va a decir cuál es la capacidad a la que está sometido y si la excedes, pues lo vas a cortarle su vida útil. Pero todavía abunda más este tema porque siempre es bien interesante, ¿no, Rubén? Sí, por supuesto. La verdad es que, híjole, mm, El- a ver, me perdí un poco, porque es que me falló un O poquito sea, la capacidad de carga del piso y todo. Ya, Dice, pues ya, al final correcto. si lo fatigan, pues ahí le impacta todo, ¿no? Las fallas típicas en un piso, pues sí, efectivamente, pueden ser de eventos que tienen que ver con cargas que no fueron, que no fueron supuestas, es decir, que no fueron consideradas. Y el ejemplo que das es muy bueno. Como todos sabemos, creo que en este foro, los pisos industriales forman parte de un elemento llamado nave industrial que se compone de muros y de techumbre. Básicamente son áreas muy, muy fuertes. Pero suele pasar que por economizar el piso, como en el ejemplo que comentaste acerca de naves especulativas, no se sabe qué va a haber al final, no se sabe quién la va a usar, pero por alguna razón se diseñó los muros tilt-up. Estos requieren grúas de bastante capacidad y sus apoyos deberán de ser considerados en el diseño del espesor del piso, porque ahí van a estar apoyados, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo un poquito más visual. Nos ha tocado casos de revisar en donde vemos una grieta que aparte de un círculo al centro de la piedra y luego tiene grietas radiales en las cuatro direcciones y empezamos a investigar y resulta que apoyaron una grúa que no estaba pensada para que el piso la resistiera, ¿no? ¿Y qué otro tipo de fallas puede haber? Pues el tema típico de las juntas, ¿no? Las juntas necesitan un mantenimiento periódico y por periódico quiere decir casi casi exacto en temas de un año, al año exactamente, o cada dos, o lo que se defina, ¿no? En cuanto empieza a extenderse ese tiempo de mantenimiento, pues las juntas empiezan con despostillamientos, escalonamientos, y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí requiere también y un plan de mantenimiento de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? Correcto. Nosotros tuvimos un caso en el que se diseñó un piso para soportar unas cargas ligeras, un montacargas, pues, algo de pequeño y unos cuantos racks, y se agrietó el piso. Y la respuesta ahí fue que estaba entrando un camión, un tráiler, a entregar una mercancía en el piso que estaba diseñado para una carga más ligera. Y bueno, esa fue la principal razón. No estaba diseñado para esa carga que iba a circular ahí. Ahora, Ahora, y para no echarle toda la culpa a las cargas, pues también el tema del diseño de mezclas, si por alguna razón el concreto no fue diseñado por baja contracción y suele haber gente que se empeña en decir, es que yo quiero una F' C200 porque no ocupo más. Entonces, también es necesario entender que en una F'C200 no es, o bueno, lo voy a poner más fácil todavía, una F'C280, que es un valor típico que piden en los pisos, no es, no es el mismo concreto que un MR correspondiente, que suele ser 38 o 40, Mike. Entonces, sí es bien importante esa especificación, ¿no? Empezando por ahí.
Excelente. Y bueno, ya con la última pregunta para terminar es de José Razo. Él nos pregunta si un concreto MR de baja contracción se podrá solicitar RR3 días de fraguado. Ahí yo te diría, depende del uso, ¿no? O sea, como vieron, hay una parte que yo sí les recomiendo, vean el ACI 302. De hecho, les va a hablar de hasta de un concreto de secado rápido, donde les habla de una parte de una relación agua-cemento punto 4, ¿no? Pero si lo quieres así rápido, yo te diría, y ahorita ya existe el método de maduración, ¿no? O sea, yo te diría en función, no es lo mismo resistencia que maduración de un concreto, ¿eh? Entonces, allí la parte de la norma pues, es bien drástica y bien clara, ¿no? Y nos está ayudando a en qué momento puedo echar en servicio la superficie, todo, ¿no? Yo sí te diría, siempre va a depender ¿cómo se llama? Del uso y cuánta resistencia requieres para liberar, ¿no? Recuerden también, si yo hago un concreto con mucha resistencia, lo voy a hacer muy rígido y esa rigidez te va a ocasionar mayor grado de agrietamiento, nada más para que cuiden esa parte, ¿no? Pero yo sí te diría, dependiendo de cada uno de los casos, pues sí pudiéramos hacer un concreto así, pero yo te diría, y ahorita está el tema de maduración, y aparte, pues viene el tema que te acabo de comentar, de que pues uno de secado rápido te puede ayudar también mucho. Vale, excelente, Inge, muchísimas gracias. Vamos a ver si de casualidad llegó alguna pregunta y si no, damos por terminar la sesión. Según yo, llegó una última de Temo Flores que habla de descargas eléctricas y todo, ¿no? Excelente, sí, te la leo. Él pregunta si hay alguna posibilidad de algún tipo de descarga eléctrica o electrostática dieléctrica. No quiere decir que el concreto sea conductor por sus materiales. No, de hecho yo te diría, sí conduce cierto grado, hay que tener cuidado en esa parte. Por un decir, hay una parte de los quirófanos donde se hace un piso de ese tipo para evitar que exista una descarga eléctrica. Y ahorita hace no más de unos meses ahí en Audi, que viene un piso robotizado, volvieron a pedir esa parte de temas eléctricos. Pero si gustas, Rubén, abunda un poquito más sobre el tema de eléctrico, ¿no? En el tema de los concretos, ¿no? Sí, en todo caso el parámetro que nosotros manejamos es conductividad térmica, ¿no? Que es algo muy similar o incluso análogo. Aquí el tema es, como yo lo diría, es no diseñamos para cierto valor de conductividad térmica, porque la conductividad térmica es una propiedad del concreto, como su F', como su módulo elástico, como su relación agua-cemento, etcétera, etcétera. Es una propiedad intrínseca. Entonces, aquí lo que vale pues es el conocimiento, saber qué valor tiene de conductividad térmica el concreto que estamos suministrando. Y con ese valor, la gente que diseña precisamente, o que sí, diseña los sistemas para protección de descargas eléctricas y demás, ese valor es muy importante para que ellos lo tomen en cuenta para sus instalaciones, ¿no? Tiene que ver, bueno, primero el parámetro intrínseco que es la conductividad térmica y se relaciona con la resistencia térmica, que la resistencia térmica es es la división de la conductividad entre el espesor del elemento. Entonces, ese par de valores son los que ocupa la gente de diseño de instalaciones para que puedan, pues, vigilar esa parte, ¿no? Buenísimo. Creo que con eso ya quedó resuelta. Si no, podemos ahondar con ella a través de un correo que le puedas enviar al ingeniero Miguel Ángel. Con eso resolvemos todas las dudas. Eh, por aquí no escribieron las normas de consultas, pero
No sé. Pues yo te diría, más bien la literatura de consulta, yo sí te diría ACI 302, 360, 310 y yo te diría también el 318, el APCA, tanto el de diseño de mezclas como el de pisos industriales, que de hecho ahí los pueden conseguir en el IMSI. Y yo sí te diría el TR34, que también te habla toda la parte de naves industriales y todo. Entonces, esas son las literaturas. En la parte de resistividad, yo sí te diría, pues hay algo del ACI y también, tengo, pues ahorita va a cambiar mucho la industria con toda la robotización que viene. Listo. Excelente. Nos preguntan por aquí, descargar el manual de Dramix, me imagino. Te voy a dejar mi correo. Por ahí, si puedes enviarme un correo y te podemos enviar las fichas técnicas o manual, todo lo que necesites sobre Dramix. Excelente, pues bueno, yo les agradezco muchísimo el tiempo, todos los que se quedaron, les pedimos una disculpa nuevamente por los detalles técnicos que tuvimos al comienzo, pero esperamos que esta sesión haya sido de mucho valor para ustedes. También yo le quiero agradecer a los ingenieros Rubén y Miguel por toda la sabiduría que nos compartieron el día de hoy. Esperamos tener más sesiones como estas y seguir aprendiendo un poquito más sobre concreto. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Miguel. Gracias, David. Gracias a toda la gente de Dramix. Quedamos atentos y bueno, seguir trabajando en conjunto, ¿no? Muy amables. Claro que sí. Miguel. Excelente Sale, tarde. gracias jóvenes, y hay que compartir conocimiento. Ese es el tema de esto. Ahorita viene una evolución, compartir conocimiento. Hasta luego. Perfecto. Que sí. Hasta Muchas luego. gracias. Saludos a todos. Gracias.